Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con los temas de evolución. Ya hemos visto en el libro y habíamos charlado también en el Meet que en una época había una pelea entre los que eran antievolucionistas y evolucionistas, en donde dentro de los antievolucionistas encontramos a los fijistas, que justamente decían que los seres vivos, así como fueron creados, permanecen, es decir, que no cambiaban en el tiempo. Versus que en ese momento estaban dentro de los evolucionistas los que estaban a favor de la transmutación, que justamente decían que los seres vivos cambiaban en el tiempo. Y que habíamos hablado que Darwin no estaba a favor de ninguno de los dos, ya que algunas de las cosas que planteaban los de la transmutación estaban equivocadas, pero que bueno, por lo menos se acercaban a la idea de cambio que Darwin planteó después en su teoría. Lo que vamos a ver ahora no es exactamente lo que piensan los de la transmutación, ni lo que opina Darwin, sino bajo qué pruebas los de la transmutación en su momento, y Darwin también utilizó, afirmaban que los seres vivos cambiaban en el tiempo, que son los que se llaman pruebas de la evolución o evidencias. Vamos a tener lo que son las pruebas paleontológicas, las pruebas de anatomía comparada, las pruebas biogeográficas, las pruebas embriológicas, y hoy en día también tenemos las pruebas bioquímicas, pero estas últimas Darwin ni los que están a favor de la transmutación conocían. O sea, las pruebas bioquímicas son las pruebas más modernas sobre la evolución, pero Darwin o todos los que están a favor de la transmutación o a favor en realidad de la evolución utilizaban las 4 primeras. Dentro de lo que son las pruebas paleontológicas son lo que llamamos registro fósil, que justamente el registro fósil en los estratos más altos de tierra vamos a encontrar los fósiles más complejos, y en los estratos más profundos, que hablan que fueron sepultados hace mayor cantidad de tiempo, son menos complejos. Entonces podríamos pensar que por el registro fósil que se halla hay un aumento de la complejidad. Justamente acá estamos hablando de una misma especie y que en el tiempo aumentó su complejidad. También algo que se encontró en el registro fósil y que se encuentra muchas veces son lo que se llaman formas intermedias. Por ejemplo acá tenemos una forma intermedia que se llama Archaeopteryx, y que justamente es una forma intermedia entre lo que era un dinosaurio y un ave, ya que hoy se sabe que las aves son dinosaurios vivientes. Entonces, acá esta especie es una forma intermedia entre ave y dinosaurio. También tenemos el ejemplo del caballo, en donde a partir de encontrar el registro fósil, lo que son los molares y la reducción de los dedos en las patas, se puede ligar que, por ejemplo, en un principio las patas de los caballos ancestrales eran mucho más simples y que fueron reduciéndose sus dedos para, por ejemplo, tener una mayor posibilidad de correr con mayor eficiencia en el campo. La otra prueba es lo que se llama anatomía comparada, en donde vamos a tener dos conceptos: órganos homólogos y órganos análogos. Órganos homólogos es que tienen la misma estructura pero distinta función, y que sí constituye una prueba evolutiva versus los órganos análogos que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todos los vertebrados tenemos lo que se llama quiridio,
que es la estructura de los brazos y de las piernas o de las patas, en donde va a tener una cintura, un número y un fémur, un radio de un cúbito, tibia, peroné, carpo, tarso, metacarpo, metatarso, falanges. Ahora bien, vamos a ver que todos los vertebrados tienen la misma estructura, tanto en sus patas delanteras como en sus patas traseras o brazos y piernas. Fíjense que todos van a tener cintura, todos van a tener, si esto estamos hablando de las patas delanteras, por ejemplo, un número, cúbito, radio, carpo, metacarpo y falanges, y lo mismo en cada uno de los otros animales. Y por eso acá, por ejemplo, la función es volar, acá me parece que es una aleta, por lo tanto es nadar, volar, caminar. Por lo que podemos decir que es una misma estructura, aunque cumple o puede cumplir distintas funciones. Ahora bien, órganos análogos no constituyen una prueba evolutiva, que los órganos análogos son que tienen una misma función pero distinta estructura. Entonces, por ejemplo, acá el ala de un ave le permite volar al igual que el ala de la mariposa, pero el ala del ave tiene una estructura distinta al ala de la mariposa. Por eso decimos que no constituye una prueba evolutiva. También tenemos lo que son los órganos vestigiales, que son órganos atrofiados sin ninguna función en la actualidad, pero que pudieron haber sido importantes en nuestros antepasados. Por ejemplo, las muelas de juicio, que se cree que, es así, que antes había un tercer recambio de dientes y que por las cuestiones evolutivas ese tercer recambio se fue perdiendo y lo único que nos queda son las muelas de juicios que solamente le salen a algunas personas. El apéndice también es un órgano vestigial, al igual que el coxis. Después tenemos las pruebas biogeográficas, en el cual seguramente lo habrán visto el año pasado. Se cree que existió una masa de rocas llamadas Pangea, en donde existía en ese momento una fauna común, por ejemplo el mesosaurio. Pero luego de la separación, actualmente tenemos faunas diferentes, pero que derivan del mismo ancestro común, que es el mesosaurio, como por ejemplo las llamas y el camello, que todos descienden del mismo ancestro que vivió hace ya mucho tiempo y que hoy en día tanto la llama como el camello son diferentes. Las pruebas evolutivas hablan del parecido entre las formas embrionarias tempranas. Cuanto más cercanos son evolutivamente entre ellos, más similares son los embriones. Por ejemplo, acá vemos en una primera etapa las formas embrionarias son bastante similares entre entre el pez, la salamandra, tortuga, pollo, cerdo, conejo, humano, son similares. Y a medida que va avanzando el desarrollo embrionario, cada vez se parecen menos. Por ejemplo, acá ya lo que es la salamandra y el pez se diferenciaron mucho del siguiente grupo. Y lo mismo ocurre con los últimos 4. Estos ya están bastante más diferenciados y estos aún se siguen pareciendo más, que son todos mamíferos. Y por último, las pruebas evolutivas, que como dijimos son pruebas actuales, no se usaban en la época de Darwin porque se desconocía la bioquímica y el ADN. Vamos a tener que todos los seres vivos están compuestos por los mismos átomos y por las mismas moléculas, y que están formados por lo tanto por macromoléculas similares, que una de las más importantes que la estuvimos hablando son el ADN y las proteínas, pero todos tienen
las mismas macromoléculas. Entonces, vamos a ver que hay una uniformidad, o sea, algo igual, en los componentes moleculares. En donde, a partir del estudio del ADN, también podemos ver que todos están compuestos por los mismos nucleótidos, por las mismas letras químicas que habíamos hablado en su momento, y por lo tanto van a sintetizar proteínas con el mismo recetario o con los mismos cocineros, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado. Y eso habla que hubo un origen en común. Bueno, y eso es todo por la clase de hoy. Vamos a tener que resolver las preguntas del libro que se encuentran en el Classroom y la actividad 1 de la página 20. Se pueden también ayudar con el libro de la materia para resolver la actividad 1 de la página 20. Bueno, gracias chicos, nos vemos en el Meet. Chau, chau.